Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario, corazón, mi colágeno. ¿Cómo estás? Bendiciones, mi querido Acuario. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Acuario. Muy bien, Acuario. Es muy curioso, Acuario, porque una de las imágenes que yo he visto es como que tú estás en una posición en la cual estás dando de lactar, amamantando a una criatura. Siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros posiblemente va a haber como un renacer en tu vida, en tu mundo, Acuario. Siento que muchos de ustedes es como que quieren dejar atrás el pasado. Siento que muchos de ustedes, mi querido Acuario, quieren hacer algo nuevo en su vida, un proyecto, un sueño. Si tú de repente, mi querido Acuario, vivías aferrado o aferrada a un recuerdo, a una historia, es como que me dan a entender que tú cierras ese capítulo de tu vida. Y ahora estás dispuesto, dispuesta a empezar otra vez desde cero, Acuario. Esto es bonito, corazón. ¿Por qué? Al margen que si tú de repente eres una persona bella, bello, con dinero, con abundancia, da igual. Pero si tú tienes un resentimiento o tú tienes un mal recuerdo, una tristeza o simplemente tú no te das tu valor, tu mundo simplemente, cariño, empieza a vibrar de una forma negativa y no eres feliz, Acuario. Entonces, yo lo que siento, mi querido Acuario, siento que muchos de ustedes simplemente dicen, voy a dar lo que es un paso adelante y voy a buscar mi felicidad o simplemente voy a ser feliz a mi manera. Acuario, ya no quieres insistir, ya no quieres de repente detener a una persona, ya no quieres de repente que estas personas se den cuenta que tú eres importante en esa empresa, no. Tú necesitas ahora encontrar tu camino. Ha habido lo que es un despertar, mi querido Acuario. Es como que del cielo cae la bendición del Espíritu Santo, cariño. Siento esto, Acuario. Es muy bonito lo que he visto. Es muy bonito, muy diferente al tipo de lectura que estaba acostumbrado a entregarte, Acuario. Siento que ahora vas a ser una persona renovado, renovada. Es esto, es muy curioso porque me dan a entender como que hubieras estado pasando por un tormento, por una decepción. A lo mejor te aferrabas mucho a una persona, a lo mejor querías reconocimiento lo que es en un trabajo, en un proyecto, pero te das cuenta que no quieres luchar contra corriente. Ahora simplemente te dejas llevar por las aguas, nada más.
Vamos a ver signos. Acuario. Vamos a ver signos, mi querido Acuario. Signos, Acuario. Me sale un Leo. Me sale Géminis. Me sale Aries. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, iniciales, mi querido Acuario. Vamos a ver. La letra C, la letra U, la letra L, la letra W o M, la letra G, la letra S. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 5 de bastos, Acuario. Esta situación, mi querido Acuario, en la cual tú estás en un despertar, en la cual te das lo que es tu valor, o simplemente ya no vas a insistir a una persona, va a provocar a que ellos simplemente despierten su curiosidad hacia ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué Acuario está actuando de esta manera? ¿Por qué Acuario no me busca? ¿Por qué Acuario simplemente no pone nada en sus estados? Quiere saber de ustedes. Siento que esta persona, cariño, o ese grupo de personas que antes te hacían la vida imposible, vienen a buscarte. Se ponen en contacto contigo. Quieren saber de ustedes o preguntan por ustedes, mi querido Acuario. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 5 de bastos. ¿Ves? ¿Cuántas personas vienen pero con fuerza a querer saber de ustedes? ¿Cuántas personas, cariño, se acercan a tu vida? Y esto no es por casualidad, esto es porque tú estás cambiando. Y porque tú, mi querido Acuario, simplemente no le estás prestando la atención. Y no porque tú seas mala persona, simplemente porque no se lo merece, Acuario. Pero ellos vienen con fuerza, ellos reclaman. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. La carta de la Reina de Pentáculos. Esta persona, mi querido Acuario, alguno de ellos, inclusive, puede ser que tienen pareja. A lo mejor algunos de ellos inclusive están haciendo planes de comprarse lo que es una casa, de celebrar lo que es un matrimonio por lo alto. O de repente tú lo has visto, que está lo que es en una relación. Pero esta persona, cariño, no se siente feliz. Acuario, no. Esta persona, Acuario, a pesar que a lo mejor puede ser que ya ha empezado una historia, esta persona te está observando ahora. Esta persona se pregunta, ¿por qué Acuario no me reclama? ¿Por qué Acuario no pregunta por mí? ¿Por qué Acuario no me busca? Te reclama, cariño. Te va a reclamar. Te va a reclamar. Siento que es una persona muy vacía, muy básico, cariño, muy basic esta persona. Siento que esta persona, cariño, a lo mejor aparentemente parece como que todo el mundo lo idolatra. Parece como que todo el mundo quiere estar con él. O con ella también, cariño. Pero por dentro tiene un vacío. Por dentro es una persona seca, fría, cariño. Mira, esta carta. Y puede ser, mi querido Acuario, que tú alimentabas su ego. Puede ser que tú lo hacías sentir especial, lo hacías sentir maravilloso, maravillosa. Entonces, alimentabas su ego. Y ahora que ya tú simplemente dices, Richard, voy a dar amor, voy a entregar amor, pero a la persona que realmente se merece. No a una persona que se siente inalcanzable, se siente superior, cariño. Vos acá más cartas, porque tú no eres malo, tú no eres mala, simplemente que, cariño, amor propio. La carta del 8 de copas, cariño. Siento, mi querido Acuario, que posiblemente tú con esta persona quizás coincides.
A lo mejor estás cerca de tu área de confort, de tu ciudad, de tu barrio. A lo mejor tú con esta persona coincides por el trabajo, por el proyecto o por los hijos. Y entonces tú te das cuenta cómo te mira. Tú te das cuenta, mi querido Acuario, cómo se comporta contigo. No puede disimular. No puede. Y tú eres muy astuto, muy astuta, cariño. Eres muy astuta, muy astuto. Tú te das cuenta que esta persona ha cambiado contigo. Tú te das cuenta, cariño, que te observa de una forma diferente. Porque mira, aquí hay dos cartas que se miran, pero de costadito, Acuario. De costadito, mi querido Acuario. Pero tú tendrás tus motivos. Recuerda que tú ahora estás en un proceso de cambio. Y yo creo que tú no quieres retroceder como los cangrejos. Tú quieres seguir para adelante. Tú quieres encontrar tu paz, tu camino, tu gloria, tu éxito, mi querido Acuario. Tú ya no quieres vivir con ese recuerdo, ya no quieres de repente pensar en esta persona, ya no te quieres sentir menos. Necesitas alguien real. Y lo vas a encontrar. Porque cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú empiezas a vibrar de una forma positiva, todo lo bueno viene a ti. ¿Por qué crees que ahora o más adelante este hombre, esta mujer te va a prestar interés? Porque tú estás cambiando, Acuario. Vamos a ver, voy a cambiar de mazos. Vamos a ver, Acuario. Un mensaje de tus arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Vamos a ver qué me dicen. Dice, niños índigo y de cristal. El arcángel Metatrón. Tienes un vínculo con los niños, especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Para aquellos que en estos momentos tienes hijos, cariño, para ti tu refugio, para ti tus ganas de seguir adelante son tus hijos, corazón. Es como que me dice Richard, lo he pasado mal, he sufrido, pero cada vez que lo veo a ellos, a mis retoños, cada vez que veo a mis hijos, tengo ganas de seguir adelante. Me llena todo lo que me hace falta en esta vida, tus hijos, cariño. Si tú no tienes hijos, mi querido Acuario, posiblemente me dice Richard, tengo esa necesidad de ser madre. Tengo esa necesidad de ser padre. Y siento que muchos de ustedes, Acuario, van a tomar esa decisión en este año. Es esto, ¿vale? Es como que tu reloj biológico, cariño, seas hombre, seas mujer. Pero si ya lo tienes, tu refugio son tus hijos, Acuario. Ese es tu refugio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Acuario, 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 cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo, cariño. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir el tarot de los ángeles guardianes, Acuario. Siento un escorpio muy fuerte. El tarot de los ángeles guardianes. Vamos a ver, cariño, ¿qué te dicen? Dice, consejero sabio. Y tenemos lo que es la carta del mundo. El consejero sabio dice, pertenencia, aprendizaje, tradiciones. El mundo dice, logro, celebración y finalización. Vale. Siento, mi querido Acuario, que tú me dices, Richard, ya he aprendido la lección, Richard. Ya soy una mujer de edad, ya soy un hombre de edad. Ya no estoy para estar dando saltos como rana. Ya no estoy para estar aguantando a personas inseguros. Ya sé lo que quiero en tu proyecto, en tu trabajo, en tu negocio, cariño, en el amor, en tu familia. Y siento, mi querido Acuario, como que tú ya sabes lo que quieres. El mundo es la suerte. Es la suerte, cariño. Es como que hay un ángel que te abraza.
Es como que el universo, el mundo conspira a tu favor, pero es en base a tu cambio, Acuario. Es en base a tu cambio. Si tú no tomas esa decisión, y a muchos les está pasando, simplemente te vas a perder esa suerte. El mundo dice logro, celebración, finalización, cierra ciclos. Cierra ciclos, cariño, en aquella situación que no te aporta nada. En esas personas inseguras, egocéntricos, en ese trabajo que no te valoran. Cierra ciclos, cariño. Ve con la cara por delante. Habla con esa persona si hay algo que te molesta, algo que tú quieres, un cambio. Ve con la cara por delante. Acuario, te dice. Ahora tú tienes que tener el poder. Ahora tú tienes que tener el mando, Acuario. No ellos, no el mundo, sino tú, Acuario. Entonces, corazón, si tú has llegado hasta esta lectura, nada es por casualidad. Todos estamos entrelazados. Por algo será, Acuario. Por algo será. Pero noto un cambio en tu vida. Noto un cambio. Noto, mi querido Acuario, que ya no quieres estar estancado o estancada. Quieres algo más, cariño. En trabajo, en amor, en proyecto, con la familia, con los tuyos. Quieres algo más, Acuario. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Me sale la carta del 3 de copas. Para muchos de ustedes, a lo mejor tu historia está relacionada con triángulos amorosos, pero siento que tú vas a tomar decisiones. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua, especialmente un cáncer. Personas, cariño, que pueden ser blancos, rubios, moreno, morena, pelirrojo, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes, mi querido Acuario, están en un triángulo amoroso. Pero corazón, como dice, el innombrable sabe más, cariño, por viejo que por innombrable. ¿Me entiendes, no? Siento que la experiencia de la vida, mi querido Acuario, te va a llevar a que tú no vuelvas, cariño, a caer en tus decisiones, ¿vale? Es esto, me quedo hasta trabajo, cariño. La carta de la fuerza. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo, o es una persona que es menor que ustedes, Acuario. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la fuerza, que representa personas muy jóvenes. Pero esta persona, cariño, entre vosotros, quizás solamente existe algo pasional. Te gustaría saber si siente algo por ti, pero nunca se aclara. Esta persona puede ser que tenga ojos claros, verdes, azules, color miel. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Algunos de ellos o de ellas tienen hijos también. La carta del 6 de oros, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Acuario, te viene lo que es un dinero extra. O de repente hay una persona que te devuelve ese dinero que tú habías prestado. O te llega dinero, cariño. Te llega dinero, mi querido Acuario. El otro mensaje, si lo relacionamos lo que es en la parte del amor, esa persona que no se aclara, que puede ser menor que ustedes, esa persona, cariño, va a empezar a portarse mucho mejor con ustedes. Va a estar más entregado, más entregada. Esta persona, cariño, va a intentar recompensarte, va a intentar, cariño, agradarte. Inclusive, corazón, te va a dar lo que es la razón. Siento que en base a que tú prácticamente vas con la cara por delante, reclamas, expones lo que te gusta o lo que no te gusta de esta situación, esta persona te va a dar la razón. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. Te quiero, Acuario. Besitos, corazón. Hay un cambio en tu vida, un cambio en la cual tú también te vas a sorprender. Hasta la vista, Acuario. Sé feliz. Éxitos, corazón.